En el marco del primer ciclo de los talleres psicoconstituyentes, te invitamos a ver la presentación de Camila Zárate sobre las aguas en la nueva Constitución. Bueno, saludarles primero, agradecerles por estar acá. Para mí es un honor siempre poder apoyar en todas las actividades que hace el OLCA. Lo que voy a presentar es lo que tiene que ver con los artículos relacionados a aguas en la nueva Constitución, tanto los permanentes como la discusión que se está dando en normas transitorias, que es la discusión en la que yo estoy participando ahora desde esa comisión. Voy a tratar de ser breve porque realmente son muchos articulados y bueno, y eso habla muy bien, que la Constitución actualmente, o sea, la que queremos que se apruebe, va a tener una perspectiva importante en términos de protección del agua. No sé si sea necesario explicarles cómo es actualmente la regulación y por qué es tan distinto, eh, porque me imagino que ya tienen una noción general, pero quizás resumirlo en 4 aspectos. En primer lugar, que la Constitución actual establece una privatización, ¿cierto?, con respecto al agua, y esta privatización se da en torno a que el artículo 19, número 24, inciso final, establece que los derechos que se entregan a los particulares entregan propiedad sobre ellos. Entonces, de esa manera, o sea, propiedad sobre esos títulos. Entonces, de esa manera se genera una propietarización en nuestro país, no respecto a lo que se considera como bien nacional de uso público, que es el agua, sino con respecto a los títulos que se entregan respecto al agua, que son los derechos de aprovechamiento de agua. Y esta fórmula de generar derechos reales sobre los derechos de aprovechamiento, que es una fórmula única, la diferenciaron en su momento de las concesiones, pero luego se traspasó también al ámbito de concesiones de otro tipo de elementos naturales, como pasa con los minerales como el cobre, respecto al cual se entregan concesiones, y también pasa de alguna manera también con las licencias de pesca y otro tipo de licencias transables que se dan en ese ámbito. Así que, digamos, bueno, y en más cosas, espectro radioeléctrico, o sea, donde ustedes vean que hay concesiones, se empieza a generar esta fórmula y la empieza obviamente a profundizar cada vez más la concertación. Otra cuestión importante con respecto al manejo del agua, que es un manejo totalmente productivista, es decir, en ninguna parte se establece el agua como un ciclo, de hecho, por eso es que ha sido tan difundido este tema de que finalmente se cree que el agua se pierde en el mar, se cree que se requieren embalses porque no se cuidan los humedales, entonces no hay una mirada integral y de hecho se piensa que incluso destruyendo un bosque eso no va a tener ninguna afectación con respecto al ciclo del agua. Y eso también tiene que ver con la visión productivista que se ve en el Código de Aguas. Es un Código de Aguas que ahora está reformulado, es verdad, pero sigue poniendo el centro solamente en la visión humana, en la visión del consumo humano, y no pone el centro en la visión ecosistémica del agua, de por qué cada uno de los elementos que componen una cuenca están totalmente interrelacionados entre sí, y eso afecta directamente al abastecimiento que tenemos actualmente del agua para los ecosistemas y para la naturaleza, o sea, y para los humanos. Otra cuestión importante con respecto al modelo actual tiene que ver con que la gestión es totalmente privada también. Es decir, no existe ningún espacio de participación ciudadana y solamente quienes participan actualmente en la gestión de las aguas, que además no es por cuenca, ojo, es totalmente sectorial, incluso un mismo río seccionado, participa en la medida que es dueño de derechos de aprovechamiento de agua y también en proporción a la cantidad de derechos que tiene. Entonces funciona igual que una junta de accionistas en términos de decisión. Así que yo creo que eso es importante también establecer cómo finalmente la privatización se da tanto en el título, en el derecho de aprovechamiento propiamente tal, pero también en la gestión de las aguas. Hay dos miradas de la privatización y es importante tenerlo en cuenta para comprender por qué en el fondo se establecen los principios constitucionales a los que les llegamos en este borrador. Y todo lo que tiene que ver con la visión obviamente ecosistémica que va a cruzar, de hecho no solamente el agua va a estar muy presente y les voy a mostrar también otros artículos que no son derechamente del agua, pero donde el agua igual está desde una mirada ecosistémica, porque nosotros también somos cuerpos de agua incluso, y esa mirada también va a ser mucho más transversal y que obviamente también está totalmente ausente en la regulación actual. Así que yo al menos esos elementos de la regulación creo que es importante tenerlos en mente para comprender hacia dónde vamos con los artículos permanentes que hemos podido establecer, que a todo esto fueron muy difíciles. Ha sido una lucha incansable también en contra bueno, de todo el lobby empresarial, de las resistencias también de los partidos políticos, y yo creo que en eso también ha sido muy relevante el haber hecho una articulación desde el primer día, incluso antes de haber asumido nuestro cargo en la convención, con todos
activistas, dirigentes ambientales, incluso profesionales que se dedicaban a temáticas relacionadas al medio ambiente, y entre todos haber hecho este espacio de coordinación llamado ecoconstituyente, que si bien al principio veníamos con súper idea de cambio del modelo económico, etcétera, y luego en el tiempo cada quien fue sacando sus caras, igual de todas maneras ese alineamiento común de alguna manera quedó todavía presente hasta el final del texto, y eso es importante también en términos de lo que fue como la estrategia de articulación para lograr los 2/3 finalmente, que fue el quórum que se nos impuso también a nivel del Acuerdo por la Paz. Así que bueno, voy a comenzar con mostrarles lo que son los artículos relacionados a bienes comunes naturales, con una pequeña armonización previa, por decirlo así, porque, por ejemplo, el artículo nuevo que sale al principio está en otra parte debido a estos problemas que habían entre que el primer informe te aprobaban una cosa, después se bajaba y luego te aprobaban otra, pero finalmente este artículo nuevo es el que define qué son los bienes comunes naturales. Y esta idea de bienes comunes naturales está directamente relacionada con los talleres que han tenido antes, en donde se explica qué son los derechos de la naturaleza y cuál es el rol del Estado de protección de la naturaleza, y por tanto cuál es el rol del Estado de protección de los elementos que la componen. Y ahí viene toda esta teoría del public trust, donde sale la idea del custodio, en donde se dice que en el fondo el Estado no ejerce dominación sobre los elementos que componen la naturaleza que es sujeto, sino que lo que hace es custodiar estos elementos para un fin público, y en este caso nosotros pusimos un fin que es más allá de lo público, sino que es un fin de resguardar a la naturaleza misma como sujeto de derecho y además las futuras generaciones. Entonces así fue como quedó esta definición, que es una definición súper amplia, en que establece que los bienes comunes naturales son, y aquí hacemos la diferencia, porque también hay un tema que tiene que ver con qué entendemos con bienes hoy en día a nivel jurídico. Esa concepción no la pudimos quebrar de todo, pero lo que sí quisimos establecer que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza para salirnos de la mirada de recursos. Y eso sí era súper relevante para nosotras y nosotros desde un punto de vista no antropocéntrico, sino biocéntrico o ecocéntrico, que pone a la vida en el centro, al planeta, a los ecosistemas en el centro, y ya no solamente al humano, y por tanto el rol que cumple la naturaleza respecto al ser humano. Pero bueno, imagino que eso ya se lo explicaron en el taller anterior, y la idea de esto era haber establecido que entonces hay una relación directa entre los elementos que componen la naturaleza al momento que tú estás resguardando la naturaleza. Así fue que establecimos que los bienes comunes naturales entonces son elementos componentes de la naturaleza de toda orden, sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia. Entonces, bueno, aquí también va a haber una discusión importante que se da en el futuro de qué viene antes, si la custodia del Estado o los elementos naturales, y obviamente que los ecologistas pensamos que los elementos son inherentes a la naturaleza y luego el Estado tiene que custodiar. Esto con el fin, le decía, de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Ahí está el vínculo en el fondo. ¿Por qué el Estado se hace cargo de los bienes comunes? Porque tiene un rol. No es simplemente los bienes comunes existiendo por sí, sino que el Estado tiene que cumplir un rol, algo que lo vincula con esos bienes comunes, y esa vinculación jurídica es la de custodiar. Es muy parecida al vínculo de un tutor, por ejemplo, de un curador. Pero en este caso, el Estado tiene un rol jurídico de custodio, y ese rol es el que le entrega obligaciones jurídicas al Estado frente a estos elementos naturales. Y el fin por el cual cumple esa custodia es el fin del interés de generaciones presentes y futuras y los derechos de la naturaleza. Despejado el asunto mucho más conceptual, ¿cierto?, dogmático, ya nos vamos en el artículo 12A, donde ya empezamos a generar lo que son las especificidades de qué son los bienes comunes. Y acá hacemos solamente una numeración, pero que no es taxativa, ¿ya? Decimos que son bienes comunes naturales el mar territorial, su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, campo geotérmico, aire, atmósfera, alta montaña, áreas protegidas, bosque nativo, subsuelo, y todo lo demás que declara la Constitución y la ley. Entonces ahí también damos una apertura, ¿cierto?, a que cualquier cuerpo normativo que hable de bienes comunes se va a entender parte de esta norma. Y también dábamos ahí una apertura por si la Constitución hablaba en otros capítulos de otras comisiones acerca de bienes comunes, como también estaba pasando con el espectro radioeléctrico, por ejemplo, que estaba quedando como bien común en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, y por eso es que decíamos acá, bueno, si la Constitución lo establece en alguna otra parte, también quedan comprendidos. Ahora bien, entre estos bienes son inapropiables, y esto también fue toda una discusión, porque en el fondo algunos
todos en el fondo, en los ecos, queríamos que todo fuera inapropiable, ¿cierto? Pero también había que poner un criterio de realidad de que en estos momentos hay humedales dentro de áreas privadas, también pasa lo mismo con bosques, y nosotros la verdad es que somos de la idea de que ojalá todos esos bienes se entiendan comunes e inapropiables en algún momento, y por tanto la relación con ellos no sea de propiedad. Pero ahí también viene todo un problema, por ejemplo, que qué pasa con los derechos reales de conservación, en donde efectivamente el privado lo entiende privado ese ecosistema, pero lo protege también. Así que entendemos que son discusiones mucho más amplias, y acá lo que queríamos también es, considerando la situación jurídica que tenemos hoy en día, es abrir discusiones más que dejarlas todas cerradas, y por lo mismo preferimos dejar a los bosques como bienes comunes, pese a que aún no podemos declararlos como inapropiables debido a estas situaciones jurídicas que tenemos en estos momentos. Pero no dijimos que en el fondo los bienes comunes pueden ser apropiables o inapropiables, solamente queda ahí como tácitamente entendido que podrían apropiarse, pero no era ese el sentido de la norma, sino ya derechamente decir que no es apropiable. Y no es apropiable entonces el agua en todo su estado, y eso lo hicimos a propósito, ¿cierto? Porque no queríamos que se entendiera que los glaciares, que la lluvia, etc. Entonces quisimos dejar el agua en todos sus estados como inapropiable. El aire, y eso también era súper importante, porque también se nos discutí por qué el aire, bueno, todo lo que es los mercados de carbono, ya también hay espacios donde ya están vendiendo aire de buena calidad, por decirlo así, en algunos países. Entonces, para cerrar todo ese comercio, establecimos desde ya como el aire como inapropiable. Esta lucha del mar territorial y las playas fue bien difícil. Finalmente son bienes comunes, en este momento son bienes nacionales de uso público, pero pasa una situación muy parecida con respecto a ciertas privatizaciones. Así que fue una lucha importante por dejarlo establecido, y logramos que el mar territorial y las playas también lo sea. Ahora también dejamos una amplitud, los reconocidos por el derecho internacional, con eso queríamos decir, bueno, el alta mar, ¿cierto? Que no era necesario decirlo acá, porque en el fondo no están dentro de la soberanía del Estado, pero internacionalmente están reconocidos así. Y todo lo que la Constitución o las leyes declaren como tal. Entonces también dejamos abierto a poder declarar el día de mañana como inapropiables, por ejemplo, las semillas, los bosques, el espectro radioeléctrico, entre otros bienes comunes. Y de hecho también nuestra idea, cuando hablamos de bienes comunes naturales, es que entendiéramos que también podrían haber otros bienes inapropiables, bienes comunes inapropiables, no sé, para dar un ejemplo, las carreteras, y que no sean naturales. Entonces ahí también, con esto quisimos dar una apertura en términos jurídicos para otro tipo de discusiones que también sentimos que son importantes de dar. El artículo 12b después dice que, tratándose de los inapropiables, el Estado deberá preservarlos, conservarlos y en su caso restaurarlos. Entonces aquí se ve que hay un deber más fuerte del Estado con respecto a estos bienes comunes. Deberá asimismo administrarlo de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Entonces, y aquí ya nos vamos a la administración misma, y esto en el fondo cabe para el mar territorial, y esto es súper importante porque hoy en día el mar territorial tampoco se administra de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. ¿Para qué decir el agua, cierto? En el término del agua continental. Respecto a aquellos bienes comunes naturales que se encuentran en el dominio privado, es deber del Estado implica la facultad de regular su uso y goce con la finalidad establecida en el artículo 1. Entonces aquí también dejamos abierto la puerta. No dijimos respecto a los bienes comunes apropiables, pero establecimos que hay bienes comunes que pueden estar dentro del dominio privado. Entonces, por ejemplo, podría ser que el día de mañana el humedal sea declarado inapropiable, pero al estar dentro de un dominio privado, el Estado igual tiene un rol de regular el uso y el goce de ese terreno privado, con las finalidades de proteger el bien común. Luego establecimos una acción general de custodia de los bienes comunes, y dejamos la ley de determinación de su procedimiento, y finalmente yo creo que este es el más importante. En esta administración participativa, el Estado en el fondo podrá otorgar autorizaciones administrativas, que ahora la llamamos así, entonces ya despejamos toda la discusión si concesiones, derechos de aprovechamiento, ahora se van a llamar autorización administrativa, para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a la ley, de manera temporal, sujeta a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificada en interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, ya que dejamos la regla contraria al 19 número 24 y de manera explícita, no generan derechos de propiedad. Entonces, de esta manera, no solamente desprivatizamos el agua, sino que también, de pasada, desprivatizamos también constitucionalmente el aire y el mar. Esto es súper importante, obviamente, porque es totalmente lo contrario a lo que pasa hoy en día con los derechos reales de aprovechamiento. Y esto también es importante que se lo graben, porque es tan contrario que ahora ya nos vemos en la discusión de lo que pasa con el tránsito, de llegar a un modelo totalmente distinto a lo que estamos buscando.
Pero bueno, en el fondo creo que esto fue una de las mayores ganadas que logramos en bienes comunes, y nos dolió, o sea, fue muy difícil lograrlo, pero ya estamos contentas de haberlo logrado porque efectivamente es un modelo totalmente distinto al que tenemos hoy en día, donde se entregan los derechos de aprovechamiento de agua de manera gratuita y perpetua. Ahora ya no hay perpetuidad, hay temporalidad, hay caducidad, y caducidad no existe actualmente, solamente hay mecanismos de extinción que son básicamente las patentes, no el pago de no patentes por no uso. Entonces realmente esto es un cambio sustantivo en la forma de administración de las aguas hoy en día. Bueno, después, esto ya va a ser mucho más largo, pero yo creo que ya habiendo explicado esta parte, puedo ir un poquito más rápido. Y yo les voy a dejar el PowerPoint a disposición por si acaso alguien, no sé si de repente la Karen o alguien más quiera como profundizar más en los distintos puntos. Pero bueno, el Estatuto Constitucional del Agua está compuesto por básicamente 8 o 9 artículos. Algunos están en la Comisión 5 y otros vienen de la Comisión de Sistema de Justicia. El artículo 1 nuevamente dice que hay que proteger las aguas en todos sus estados y fases por parte del Estado, de una protección constitucional ciclo-biológica, que también es una novedad. Se entiende el agua como esencial para la vida, y también se establecen las prioridades de uso. Prioridad para el ejercicio del derecho humano al agua, saneamiento y el equilibrio del ecosistema. Y la ley deberá regular los demás usos. Luego establecemos el principio del uso razonable de las aguas, y en términos de las autorizaciones, que ya tanto, ya se dijo casi todo, establecimos una cosa particular, que es que son incomerciables, se conceden basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas. Eso es súper importante también, aunque igual está ahora en la reforma del código, pero la idea es que aplique para todo, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Entonces ya no puede ser que tú pidas agua por una cosa y termines usándola para otra. Y así se deja también a la Agencia Nacional de Aguas como el organismo que tiene que entregar, autorizar estas administraciones. La gobernanza de las aguas será participativa y descentralizada a través de un manejo integrado de cuencas, y siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión. Después van a ver que el manejo integrado de cuencas también está muy presente en forma de Estado, pero con otras competencias. Son los consejos de cuenca los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y además atribuciones de la Agencia Nacional de Agua y otras instituciones competentes. La ley regulará la atribución, funcionamiento y composición de los consejos. Esta deberá considerar a lo menos la presencia de los titulares de autorizaciones de agua, los actores de derecho de aprovechamiento de agua, que se van a llamar titulares de autorizaciones, la sociedad civil, las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca. Esto tiene que ver derechamente con lo que se estableció en forma de Estado, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo. Los consejos podrán coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. En aquellos casos en que no se constituya un consejo, la administración será determinada por la Agencia Nacional de Agua. Entonces, de esa manera, la ANA también es un organismo que tiene que promover que existan consejos, y cuando no lo va a asumir directamente. Entonces también es un desincentivo para el Estado tener que hacerse cargo de toda esa administración, y por lo mismo va a buscar que se creen estas ANAs. Sobre la Agencia Nacional de Agua, bueno, hay una regulación específica que se estableció en la Comisión de Sistema de Justicia. ¿Por qué? Porque es un órgano autónomo, y eso es bien diferente a lo que pasa hoy en día con la Dirección General de Agua. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, se organiza desconcentradamente, y su finalidad es asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua. Eso obviamente es repetir la norma. Se encargará de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actualización de los órganos del Estado con competencia en materia hídrica y de los particulares en su caso. Entre las demás funciones que determina la ley, la Agencia Nacional del Agua deberá liderar y coordinar a los organismos con competencia en materia hídrica, avalar por el cumplimiento de la política hídrica nacional, bueno, entre otras competencias. Deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que corresponden. La idea es que también pueda determinar la calidad de los servicios sanitarios, así como las demás que señala la ley. Entonces también le dimos algunas atribuciones que venían de la DOH, que van a ver entre medio, venían también de la SIS, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, así que va a ser un órgano bien contundente porque va a adquirir competencias de varios organismos. Luego se establece que la ley regulará las instancias de coordinación entre la ANA y el Ejecutivo, especialmente respecto a la política hídrica nacional. Bueno, eso es lo más importante con respecto a lo que es el estatuto y la regulación, pero hay cuestiones específicas relacionadas al derecho humano al agua, donde se establece que es el Estado el que debe proteger la gestión comunitaria de las aguas, y eso entrega una protección especial a las APR. En el mismo sentido, el derecho humano al agua y saneamiento se considera y se resguarda en la Carta de Derechos Fundamentales. Se establece también un derecho especial para los pueblos y naciones indígenas,
Aquí, bueno, esto fue súper complejo de poder lograrlo porque entendemos que los pueblos indígenas tienen una gestión ancestral que no es derechamente el consumo humano al agua, sino que tiene que ver con sus propios usos ancestrales fuera de eso también. Y fue una discusión bien compleja y al final logramos que se determinara que ellos pueden usar el agua con sus propias autonomías territoriales y el Estado de garantiza su protección, integridad y abastecimiento. Bueno, muy relacionado con agua, ya le decía, está también el maritorio, no entendía el agua solamente como agua continental, sino como aguas marítimas, y ahí logramos, bueno, un artículo bien importante en términos de principios, en donde se establece que Chile es un país oceánico, y es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros, continentales, insulares y antárticos. Hay un deber de protección especial. Además, el Estado reconoce la existencia de maritorio como una categoría jurídica, esto también es importante, o sea, el maritorio ya pasa a ser una categoría jurídica en sí misma como bien común natural. Debe contar con regulación normativa específica que reconozca sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico, y una ley establecerá la división administrativa del maritorio y los principios básicos que deberá informar los cuerpos legales que materialicen su institucionalización. Bueno, ya en la parte de administración yo igual se los comentaba, ya está bien clara en la norma de bienes comunes naturales, y eso también va a significar varias transformaciones con respecto al mar. En cuanto a glaciares, ecosistemas y cuencas, que también están muy relacionados con el agua, establecimos también una protección especial a los glaciares y el entorno glaciar. Obviamente son fundamentales para la preservación de las cuencas hidrográficas de nuestro país. Luego se establece que, y esto es súper importante, no va a haber actividad minera en glaciares, y tampoco en áreas protegidas. Y esto también está trayendo una discusión súper importante ahora de cómo se aplica, desde cuándo, y yo creo que va a haber una pelea importante que vamos a tener que dar después con respecto a este tema. Se establece que los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio priorizarán la protección de las partes altas de la cuenca, glaciares, zona de recarga natural de acuíferos y ecosistemas. Entonces también los instrumentos de planificación territorial tienen que considerar también a los glaciares y a estos ecosistemas, y bueno, y obviamente todo basándose en la protección de las cuencas. Y a su vez también el Estado, como custodio de los humedales, bosque nativo y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, pero también su conectividad hídrica. Entonces, con esto también, digamos que para mí todos estos artículos son la manifestación misma de la protección del ciclo del agua como un derecho de la naturaleza también. Luego, el ordenamiento territorial también está basado en las cuencas. Dice, el Estado y las entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar el territorio nacional, para esto utilizarán unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas. Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización del asentamiento y las actividades productivas. Esto es súper importante por la temática que siempre tenemos, que de dónde se emplazan las viviendas y que finalmente terminan afectando ecosistemas. Que permitan tanto un manejo responsable de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de equidad y justicia territorial para el bienestar intergeneracional. La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine y realizará de manera coordinada, integrada y enfocada en interpúblico, considerando procesos participativos en sus diferentes etapas. Los planes de ordenamiento y planificación contemplarán los impactos de los usos de los suelos, los planes de ordenamiento y planificación contemplarán los impactos que los usos de suelos causen en la disponibilidad y calidad de las aguas. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural. Eso también es súper importante, que pudiéramos ligar directamente el ordenamiento territorial también con la protección de las aguas, para poder asegurar su disponibilidad. Y finalmente el Estado regional también tiene distintas potestades, las organizaciones, o sea, los nuevos organismos que se crean respecto al manejo integrado de cuencas. La región autónoma, la asamblea regional y los gobiernos regionales. Bueno, yo ahora les voy a hablar de los artículos transitorios que estamos comentando. No sé si entienden lo que está pasando ahora. Ya se definieron las normas permanentes y ahora estas transitorias lo que buscan es cómo lograr el tránsito de lo que hay hoy en día a lo que se establece a nivel constitucional. Y hemos tenido varias dificultades, porque obviamente el tema ambiental es quizá uno de los más transformadores y con los cuales hay menos intención de que las cosas ocurran rápido. Pero con respecto a las aguas sí hay un sentido de urgencia, y eso nos ha permitido también poder establecer cuestiones de manera más clara. Hasta ahora tenemos consensuado 2 artículos de 3, y eso también es importante decírselos para que podamos también hacer presión por el tercer artículo, donde van a ir 2 indicaciones al Pleno, y si se caen 2, no tenemos nada de eso, y si se aprueba una, nosotros queremos que se apruebe la que viene por parte de los movimientos sociales, porque entendemos que la otra es
intentar de alguna manera mañosa mantener también el mercado de aguas. Y eso viene por parte del Frente Amplio y el Partido Socialista. Bueno, esta primera norma que les estoy mostrando, lo que busca es establecer un plazo al gobierno para poder generar un proyecto de ley que cree la Agencia Nacional de Aguas que le comentaba, que cree los consejos de cuenca, que cree las modificaciones normativas necesarias y también todo, bueno, distintas cuestiones importantes respecto al Consejo de Cuenca, como por ejemplo los estatutos de las organizaciones de usuarios que van a ser parte de los consejos de cuenca, porque ustedes ya bien saben, como les acabo de decir, las asociaciones hoy en día tienen una concentración de potestades y no tienen una mirada integral o participativa. Luego se establece también que es importante que esto se tramite en el plazo de 2 años por el Poder Legislativo, entonces también se hace un mandato al Congreso, y a su vez se establece que la DGA junto a los gobiernos regionales asuman las funciones mientras no exista la ANA. Este es el artículo que les digo que no hay acuerdo. Voy a ser breve porque realmente si les muestro todo es muy gigante. Pero básicamente lo que busca esto es lo siguiente, y el primer artículo que fue al pleno era mucho más breve. Simplemente que los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad se consideran para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución. Esto es vital, porque si no establecemos esto de manera concreta, la verdad es que vamos a tener que esperar una ley para recién aplicar las autorizaciones de agua en todos los derechos de aprovechamiento de agua que ya se han entregado. O sea, no tiene ningún sentido que establezcamos autorizaciones de agua de aquí en adelante, si lo que necesitamos es que los derechos de aprovechamiento de agua hoy otorgados pasen a autorizaciones. Y además, si esto lo establecimos a nivel constitucional, los mismos derechos de aprovechamiento van a perder su propiedad probablemente tal, y con eso ocurren 2 cosas. Primero, detienes el mercado de agua y obligas a que estos autorizados tengan que ir a la DGA para actualizar o para que otra persona sea quien ahora, otro privado en el fondo, sea quien se haga cargo de las autorizaciones. Pero además de establecer un fin al mercado de agua, lo otro que tú haces con esto es que ya al perder ese derecho real, esa propiedad sobre la autorización o sobre el derecho real como tenemos hoy en día, o sea, sobre los derechos de aprovechamiento, ya después tú no puedes llegar y estar alegando expropiaciones, porque de pleno derecho ya no existe ese derecho de propiedad que tenías sobre esa autorización. Entonces, en términos jurídicos, esto diría que es como el artículo más relevante, y por lo mismo es que terminó teniendo tantas modificaciones y tenemos tantas diferencias políticas. La primera diferencia... La primera diferencia tenía que ver con que había una necesidad de establecer cuál iba a ser la relación de las sanitarias hoy en día, porque ellos tienen convenios con ciertos privados, y esos convenios dejarían de funcionar, y esos convenios obviamente se hacen a través del mercado de agua, entonces hubo toda una complejidad ahí, porque nos estamos involucrando justamente con lo que es el abastecimiento para uso humano. Entonces, bueno, accedimos a generar esa cláusula, accedimos también a generar la importancia de que la transitoria segunda, que hoy en día está regulando los derechos de aprovechamiento de agua en nuestro país, siga su curso, la transitoria segunda de la reforma al Código de Aguas, que empezó hace poquito, que se dieron 18 meses para que empezaran a regularizar, y vamos a dejar que eso siga, y establecemos una excepcionalidad con respecto a los usos indígenas. Y lo otro que también accedimos tenía que ver con las garantías, los gravámenes. Ustedes saben que, sobre todo los pequeños propietarios de derechos de agua, tienen que pedir a la banca plata, y cuando le piden esa plata, bueno, ellos ponen su propio derecho de agua en garantía a través de una hipoteca o u otro tipo de gravámenes. Entonces, por lo mismo es que había un susto, y dijimos, ya, está bien, podemos aceptarlo, que por unos años, mientras se cree la nueva normativa, eso se mantenga tal cual, de manera que también los bancos no puedan establecer cláusulas de aceleración y empezar a cobrar antes y en el fondo embargar. Y además establecimos la posibilidad de que haya una transferencia, pero solo por causa de muerte. Y esto es importante, porque luego, en el artículo que proponen desde los partidos, ellos, y bueno, no todos, pero sobre todo el Frente Amplio Socialista, ellos quieren que se establezca que durante un periodo, hasta antes de la creación de la ley, o durante los próximos 3 años, se puedan seguir haciendo transferencias de títulos. ¿Y esa qué complejidad le vemos?
varias. Primero es mantener el mercado de agua, y lo otro que vemos es que como va a venir un proceso de redistribución que va a afectar a los grandes propietarios, ellos en este proceso podrían empezar a dividirse para parecer que tienen menos agua de la que tienen. Entonces, por eso nosotros nos oponemos a muerte a ese articulado, y eso es bien complejo porque en el fondo tampoco hay voluntad de los partidos de aprobar nuestra indicación, y puede caer la norma más importante. Así que yo igual les quiero hacer esa alerta porque probablemente van a hacer harta difusión en redes para apoyar nuestra indicación y no la otra, y por supuesto que quede una a nivel constitucional, porque si no, también no tocamos los derechos de aprovechamiento de agua actuales y vamos a tener que esperar una ley. El artículo que sí logró consenso, al igual que el del organismo, y esta ya es la última diapositiva, es la que tiene que ver con la redistribución de las aguas. Entendemos que tiene que haber una distribución material y jurídica de las aguas para poder generar la nueva administración de aguas, y esta esta redistribución, si bien no logramos tener los plazos que nos hubiese gustado y todo, sí logramos que dentro del plazo de 6 meses comenzara el primer proceso. Este proceso va a ser regional, como vamos a partir con las cuencas sobreotorgadas y las comunas con mayor crisis hídrica, la primera región que va a ser redistribuida va a ser la región de Valparaíso. No lo pusimos de esa manera porque queda en el fondo claro con la situación de crisis hídrica que tiene la región. Y la idea es que se empiece a hacer a nivel de regiones una redistribución de los caudales de cuenca, en donde dejamos explícitamente protegido a los pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados. Así que esa sería la normativa de aguas, tanto en términos de norma permanente, como la discusión que estamos dando ahora en transitorias, y que es importante también que se involucre. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Camila. Es harta información, así que es difícil tratar de explicarlo todo en un tiempo tan breve, porque además, si bien nosotras podemos ver el resultado en artículos, pero esto ha tenido mucha discusión de fondo. Durante tu presentación, varios compañeros y compañeras fueron dejando sus reflexiones en el chat, o sus preguntas en el chat, entonces acá más o menos las agrupamos. Hay algunas que quizás preguntan o son relativas a lo que ya se comentaba, pero creo que igual es importante volver a darle una vuelta. Voy a ir por partes. La primera pregunta es si esto ya pasó al texto final o aún está sujeto a modificaciones. Todo lo que es norma permanente ya no tiene más modificaciones. Y lo que son las transitorias, lo que les mostré es lo que fue al pleno. Y tampoco tiene más modificaciones, sino que lo que tenemos que hacer ahora es votarlo y a favor o en contra. No habría más espacio ya para modificaciones. Súper. Luego, acá tenemos algunas preguntas sobre entrada en vigencia y transición. Dice, bueno, ¿qué plazo existen para que esto entre en vigencia? Pensando en el triunfo del apruebo, ¿qué pasa hoy en la Comisión sobre las transitorias del agua? Especialmente, ¿se va a poder evitar que los artículos aprobados no se congelen sin fecha de cuándo se pueda aplicar? ¿Cómo y en cuánto tiempo se proyecta la transición de un sistema a otro en cuanto al uso del agua? ¿Qué será con los permisos actuales? ¿Cómo se van a conciliar los derechos de agua que ya existen con las autorizaciones administrativas? Todo eso lo estamos viendo en transitoria ahora, creo que ya lo expliqué de último. Y sobre todo la norma más compleja es la que tiene que ver con eso. Así que necesitamos apoyo en lo que es presión, porque no nos quedan más vueltas, y se aprueba una u otra indicación, no van a haber más vueltas. Vemos mucho riesgo, como les comentábamos en la indicación del Frente Amplio, con generar una posibilidad amplia de transferencias, y esa principal preocupación tiene que ver con las posibles formas que los grandes propietarios de agua van a utilizar para eludir la redistribución. Sobre la aplicación, ¿cómo el artículo 12A de los bienes comunes naturales entrarían en los procesos de regulación territorial comunales o regionales, como por ejemplo respecto a los planes reguladores comunales o intercomunales o de regiones? Si crees que los artículos aprobados sobre agua se pueda en medio de la sequía responder a la necesidad de las personas, animales, agro, etcétera, sin deber de llevar la solución como si está presionando el peligroso tema de las desalinizadoras.
o sea, un poco cómo se aplicarían esto si tanto a plan de planes intercomunales y respecto de la sequía. Claro, a ver, los ordenamientos la norma de ordenamiento territorial, así como las normas de protección de los ecosistemas, buscan algo parecido, que es proteger las fuentes de agua. Pero evidentemente, bueno, y eso de proteger también guarda relación con lo que nosotros entendemos como cosechar agua, porque la forma de producir agua que entiende el sistema productivista y económico es a través de trasvasijes de cuencas y traer agua del mar. Pero nosotros entendemos que la forma de generar más agua es a través de el restablecimiento de los ciclos hidrológicos. Y eso se logra mediante una gestión integrada de cuenca que incluye proteger los ecosistemas que permiten que exista más agua, como pasaría con los humedales, como pasaría con los glaciares, como pasaría con el bosque nativo. Recordar procesos como la evapotranspiración que hace el bosque nativo, recordar la calidad de los suelos, si los suelos están con calidad también hay mayor permeabilidad y de esa manera se llenan las napas. Entonces para nosotros todo es parte de también generar más agua, pero mediante una visión de gestión integrada, una visión ecosistémica y no una visión de producción que simplemente lo que hace es, a través de falsas soluciones que le hemos llamado, cada vez profundizar más el problema. Porque estas soluciones que ellos encuentran son soluciones que pueden traerte agua en el momento, por ejemplo, profundizar un pozo, pero esa agua que en el fondo tú estás sacando, esa agua fósil, también genera un problema mayor. Entonces, todas estas soluciones, carretera hídrica, etcétera, te generan un problema de que tú en este momento puedes tener un poquito más de agua y quizás haya que hacerlo en ciertas situaciones de emergencia, pero a la larga genera un problema ecosistémico mayor que luego afecta directamente la distribución de agua. Ahora, eso no significa que no entendamos que estamos en un contexto de crisis hídrica y crisis climática y ecológica. El problema es que en ese contexto de crisis hídrica y crisis climática y ecológica no hemos tomado medidas concretas con respecto a la situación del agua. Solamente hemos mantenido obviamente la lógica del mercado, la lógica del negocio, y lo que hemos visto es que eso en vez de ayudar, lo que ha hecho es profundizar la crisis. Así que estamos en una situación obviamente de menos 10, en que vamos a tener que tomar medidas que teníamos que haber tomado hace 10 años atrás. Y por lo mismo que también entendemos que la redistribución del agua es una medida urgente, ¿cierto? Para poder establecer prioridades y desde ahí administrar conjuntamente el agua, porque tú no tienes nada que administrar si en este momento no pasa agua por el río. Así que, evidentemente, todos los procesos se tienen que dar conjuntamente. Para nosotros los ordenamientos territoriales es un aspecto, ¿cierto?, de la protección hídrica. Tienes por el otro lado lo que es el proceso, ¿cierto?, de administración, de autorizaciones, etcétera, y a su vez entendemos que la redistribución también es una medida importante para poder lograr esa administración. Luego tenemos acá algunas preguntas sobre fiscalización. Preguntan, ¿quién fiscalizará que el Estado proteja los bienes comunes? ¿Qué mecanismos habrá para adoptar de mejor manera una acción territorial para visibilizar los conflictos ambientales? ¿Habrá algún tipo de asesoría jurídica para afrontar la fiscalización sin exponer a las y los luchadores ambientales? Sí, esto guarda relación directa con todas las normas que se vienen en el sistema de justicia. Por una parte, vamos a tener una defensoría de la naturaleza. A través de norma transitoria establecimos que en el plazo de 18 meses más de otros 18, o sea, de 18 meses de ingresar el proyecto y otros 18 meses de ya tener tramitado totalmente todo esto, se creara conjuntamente la Defensoría del Pueblo con la Defensoría de la Naturaleza. Y eso fue obviamente algo que tuvimos que pelear mucho porque querían disociar derechos de la naturaleza, o sea, la Defensoría de la Naturaleza, y nosotros lo que veíamos con esto era un riesgo tremendo de lo que pasó en Ecuador, en que la Defensoría nunca se implementó. Así que por lo mismo es que preferimos darle un poquito más de tiempo a crear la Defensoría del Pueblo, con tal de que la Defensoría de la Naturaleza se cree conjuntamente y se tramiten conjuntamente. Entonces, de esta manera, nosotros también queremos resguardar derechos humanos ambientales y queremos resguardar también los derechos de la naturaleza. Y no olvidemos además que nosotros también establecimos el deber o sea, el derecho a la democracia ambiental. Entonces, dentro de los derechos humanos ambientales hay derechos que son, claro, para los humanos, como el agua, pero hay derechos que también son intrínsecos del humano para defender la naturaleza, como sería la justicia ambiental, la democracia ecológica y la participación. Entonces, bueno, está esta institucionalidad que es la Defensoría.
fortalecimos los tribunales ambientales para que tengan una amplitud mayor en términos de competencia y no solamente vean reclamaciones asociadas a instrumentos, ya esas cosas la idea es que no pasen y que el tribunal y que cualquiera pueda acudir a los tribunales ambientales sin tener que pasar por todas esas vueltas que en el fondo también eran barreras al acceso a la justicia, y a su vez establecimos a nivel constitucional que se va a generar un tribunal ambiental por cada región. Entonces ya también, en términos de distancia y de atochamiento, ya no vamos a tener solamente 3 tribunales en el país, sino que tendríamos uno en cada región, y eso también tendría que ayudar mucho más en la tramitación de causa. A su vez, la idea es que la ANA sea el espacio que haga también un proceso de fiscalización, pero la gracia de que hayan consejos de cuenca es que ya no solamente va a tener que estar detrás del privado que tiene agua, para ir a pedir que lo fiscalicen, sino que vamos a hacer, o sea, va a haber una participación mucho más amplia de la sociedad civil en cómo se administran las aguas. Entonces, de alguna manera, a través de procesos de mayor amplitud de participación, tú también vas a tener un mayor control, y ya no vas a tener que estar solamente pidiendo, o sea, como metiéndose detrás de una reja para ver si están o no usando el agua en la cantidad que corresponde, y tener que estar pidiéndole a un fiscalizador, porque tú también vas a tener el derecho, en la medida que eres parte, obviamente, de estos consejos, para poder fiscalizar o para poder preocuparte de que la administración se está haciendo correctamente. Entonces también no solo se trata de fortalecer al Estado, sino también de darle un mayor rol a la gestión comunitaria y en este proceso también de la fiscalización de que se estén cumpliendo las distintas normativas. También se pregunta qué hay sobre los cambios de puntos de captación que pueden ser de un acuífero a otro. Sí, es muy parecido, o sea, en el fondo, si es que estos puntos de captación no están dentro de lo que se estableció a nivel del uso que justifica el otorgamiento, si es que ese cambio en el punto de captación no estaría dentro del marco de la cantidad de litros por segundo que puede usar ese usuario, ese estaría en el fondo, no estaría regularizado. Hoy en día los puntos de captación, los cambios, sí tienen que pasar por la autoridad, se tienen que visar, y en la medida obviamente que cumplan con todo eso, debiera poder hacerse, y si no, obviamente estarían fuera de la normativa, y eso también tendría que ser fiscalizado. Y creo que la última pregunta es si habrá alguna convocatoria para meter presión en los próximos plenos. Esa pregunta estaría buena. Yo los invitaría a que aprovechemos a la gente que estamos acá y le pongamos fecha al tiro. El día martes, el próximo martes vamos a ver ese tema. Lo que hemos hecho usualmente en otros informes es que el día en que se ve el informe se hace un llamado a convocatoria. Bueno, creo que no hay más preguntas ahora. Les agradezco mucho la instancia, les deseo mucha suerte ahora en el trabajo de grupos, y obviamente que bueno, siempre está la información disponible también en mis propias redes sociales, me pueden mandar un mensajito para cualquier duda que tengan sobre algún artículo que se aprobó o cualquier cosa.